La procrastinación en los entornos virtuales. Una nueva cultura de aprendizaje. Doctora Gretel Ostoich. Buen día. Un placer estar hoy con ustedes. Agradecida con todo el comité organizador por la invitación. El ser humano tiene una naturaleza propia y única, una esencia que lo define y lo transforma. Es sustancia, como señalaba Aristóteles, conformado por cuerpo, mente y espíritu, no pudiendo dejarse de contemplar desde todos esos espacios que se interrelacionan, haciéndose ese ser realmente humano al trascenderse a sí mismo, yendo más allá de sí, adquiriendo sentido su vida cuando aquello que es valioso se hace cierto y evidente, dirigiéndose a lo valioso por su propia conciencia y siendo a través de esa conciencia sobre los hechos que se puede observar transformaciones relevantes en su conducta. Cada instante que vive el ser humano genera su propio tiempo y espacio, constituyéndose de esa manera su realidad y la historia de su vida, debiendo luchar en las actuales sociedades con la vertiginosa relación entre el espacio y tiempo, en la que se valora exasperadamente la rapidez y lo instantáneo, la aceleración del espacio desde lo inmediato, lo licuado, lo superfluo, y donde la eficacia y eficiencia juegan un rol esencial. Dentro de todo ese escenario hipermoderno, las organizaciones cada día se ven obligadas a combatir ambientes dinámicos, debiendo adaptarse a esas realidades para poder sobrevivir en el mercado y lograr de esa manera un diseño organizacional que realmente sea efectivo, teniendo muchas de ellas un problema en común, el cual tiene relación directa con el comportamiento organizacional y que se le conoce en la diagnosis del manejo del tiempo laboral como la ladrona del tiempo, la procrastinación, no escapando a ese flagelo todos los ambientes de nuestras vidas, inclusive los entornos virtuales. Partiendo de esa premisa surgió mi investigación de tesis doctoral, El ser humano hipermoderno entre la dimensión espacio-tiempo y la felicidad, una vía a la procrastinación como cultura de aprendizaje. Una investigación enfocada desde la autoeficacia, la cual busca generar una concepción diferente referida a la procrastinación, para comprender no solo sobre el manejo del tiempo por el trabajador procrastinador en las organizaciones actuales, sino fomentar una nueva forma de ser, hacer y aprender según otra percepción, según un nuevo constructo teórico. La procrasticacia, diseñada como una cultura de aprendizaje para los individuos hipermodernos que hacen parte de las organizaciones y que en los entornos virtuales sería pilar fundamental para que de forma organizada y sistemática se sobrelleve el retraso de las actividades y aún así se logren los objetivos planteados desde la creencia de las aptitudes del propio ser procrasticaz, es decir, basado en la confianza en sí mismo de lograr las metas propuestas, lo que lleva no solo a la humanización del lugar de trabajo, sino que le otorga real sentido a la existencia, pudiendo sobrellevar el sujeto la incertidumbre del mañana. Es decir, no todo retraso siempre es negativo. Fue la modernidad un periodo de fuertes transformaciones en las que se produjo un discurso ideológico totalizante de orden y progreso que se caracterizó por ser la etapa del control y donde se produjo un alejamiento del emplazamiento imaginario de la felicidad. La sociedad moderna se le conoce como aquella que debía ser disciplinada y solo mediante la corrección se arreglaba lo que se encontraba mal o fuera de norma. El castigo se ejercía por el colectivo social, se trataba de vigilar y castigar. El ser humano en la modernidad gozaba de estabilidad, ya que se apoyaba en las instituciones. De hecho, se institucionalizó la educación, convirtiéndose en obligatoria. Los hombres al trabajo en la búsqueda de estabilidad laboral, buscaban una vida consolidada, mirando al futuro con esperanza y viviendo de la certeza del éxito. Dentro de los cambios de la modernidad, los cambios tecnológicos también llevaron muchos cambios sociales, de las relaciones sociales, y ese desarrollo técnico se vio marcado por el capitalismo, por esa búsqueda constante de nuevas materias primas, de fuentes de fuerza de trabajo, nuevas tecnologías que sustituyeran a las fuentes de trabajo y la búsqueda de atraer nuevos consumidores. Actualmente y de forma psicosocial se han transformado las instituciones tradicionales y los individuos viven diferentes en referencia al presente y al futuro. Se viven tiempos de incertidumbre e inseguridad que producen en el ser humano pérdida de las dimensiones de profundidad del mismo. Quien vive inmerso en ansiedad y angustia, con predisposición al hedonismo y con transformaciones que afectan la integralidad y existencia del sujeto. En la llamada sociedad de la información es el papel de la tecnología la del control y vigilancia. Nuestras vidas están manejadas por la tecnología en todos los aspectos, por lo que requiere de una mayor control y coordinación en los procesos técnicos y sociales. Un ser entre la dimensión del espacio y tiempo en la era hipermoderna, la del mundo hiperacelerado, el hiperconectado, en donde prevalece la competencia constante del correr del día a día tras el reloj y el querer acapararlo todo. La era digital ha cambiado las vidas de forma inesperada e inimaginable y ha traído consecuencias devastadoras en la psiquis,
salud y conducta de los individuos, siendo la ciencia social la que precisamente intenta aplicar el método científico para que a través del conocimiento de las problemáticas sociales se dé la transformación de las cosas o su visión, y puede que a través de los hechos individuales se puedan encontrar pautas para hallar nuevas vías o frustras que ayuden a descubrir el devenir histórico de la sociedad. Por ello es imprescindible navegar las aguas del conocimiento del ser y su comportamiento en la vida actual para entender no solo las conductas, sino la procedencia de las mismas y aportar también cambios y transformaciones sociales positivos desde todos los espacios que correspondan a cada quien y a cada cual. El estudio del comportamiento que tienen los individuos dentro de una entidad empresarial pública o privada es un desafío no tomado en cuenta tiempos atrás por los directivos, pero que hoy día constituye una de las cosas más importantes para estos como líderes. Por tanto, la organización para alcanzar sus logros debe adaptarse a las personas, las cuales son diferentes, y entender su conducta en la que se encuentran involucrados diferentes componentes como psicológicos, fisiológicos, motrices, es importante. Ese entendimiento se logra estudiando el comportamiento organizacional, que contiene diversos aportes de varias disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología y otras que tienen como base precisamente el comportamiento a través del conocimiento del ser. Ciertamente, uno de los problemas más comunes dentro de la organización del trabajo y que tiene relación directa con el comportamiento organizacional se refiere a la distribución y disposición del tiempo por parte de sus trabajadores, el cual se concibe como recurso fundamental de las labores organizacionales y que afecta a las actitudes personales que se tengan ante el mismo y la percepción de los espacios presentes o futuros manejados. Y es allí cuando la procrastinación sale a relucir, la cual se aplica al sentido de angustia o ansiedad que se genera ante una tarea pendiente sin tener el individuo la fuerza de voluntad para concluirla, ya que ese acto que se pospone puede ser percibido como estresante, por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro idealizado, en donde lo importante se sobrepone a lo urgente. Esa es la concepción general y negativa que se ha manejado socialmente hasta la fecha, pero el diccionario de la Real Academia solo lo define como dejar para mañana, posponer, aplazar, acción de retrasar las actividades que deben atenderse. Aparentemente se trata de un trastorno individual o interno que depende de la persona y su comportamiento, su personalidad y su forma de trabajar, y que podría pasar a ser conflicto psicosocial cuando causa deterioro de las relaciones laborales o personales, pudiendo llegar a producir otros factores laborales o personales que también son negativos. Se conoce que el procrastinador procrastina porque cree que una determinada actividad va a suponer un gran esfuerzo o tiene dudas sobre la tarea y su resultado, o para evitar situaciones conflictivas o también como respuesta a un trastorno psicológico. Y es en los últimos años en que se ha intentado buscar soluciones a la procrastinación, aunque no es un problema novedoso, tratándose como asunto simplemente conductual. Pero dentro de todo ese análisis se ha dejado de lado el estudio de otras condiciones particulares que pueden llevar a una persona a procrastinar y no necesariamente ésta conseguirá resultados devastadores por ese hábito. Por ello, con la investigación se generó una nueva concepción diferente referida a la procrastinación, vista desde el punto de vista de la autoeficacia. Previo análisis documental del fenómeno, del ser y el self, para comprender no solo sobre el manejo del tiempo por el trabajador procrastinador en las organizaciones actuales, sino fomentar una nueva forma de ser, hacer y aprender según otra percepción. La investigación condujo a la creación de un nuevo constructo teórico, la procrasticacia, el cual no pretende convertirse en un modelo de gestión, sino se diseñó como una cultura de aprendizaje para los individuos que hacen parte de las organizaciones actuales y por ende se convirtiera en una ilustración para estas. El análisis se realiza desde el enfoque de la hipermodernidad y del propio ser denominado hipermoderno, ya que este será la vía para el logro o para el diseño de esa cultura y así su trascendencia, y por ende propender a la felicidad personal y organizacional, y aún más allá a la elevación de su conciencia para convertirse en un sujeto verdaderamente cognoscente. Se trata del nacimiento de una nueva cultura de aprendizaje en la que la trascendencia del ser y su felicidad son pilares fundamentales y la que la sostiene. Se refiere así a la humanización del lugar del trabajador, donde ya que si ese trabajador experimenta sentimientos positivos hacia él mismo, se encuentra motivado en su puesto de trabajo, si siente que su vida laboral no entorpece su vida familiar, sino se complementa, este disfruta de verdadera calidad de vida laboral. Es todo un proceso que para ser aplicado debe tenerse una concepción humanista basada en los métodos participativos para modificar esos aspectos del medio ambiente laboral y crear una nueva situación más favorable y productiva para toda la organización.
Procrasticacia, término que se fundamenta en la unión de esos dos términos, procrastinación y autoeficacia. El término procrastinación proviene de la locución latina procrastinare, donde pro es adelante y crastino se refiere al futuro, mientras que autoeficacia es conocida como la percepción de la eficacia, considerada como la confianza en la propia capacidad para lograr los resultados pretendidos. Para la presente investigación se consideró esta palabra nueva, procrasticacia, como un acrónimo que se derivó entonces de esta fusión de estas dos unidades léxicas diferentes, procrastinación y autoeficacia, como se mencionó. Creado gracias al trabajo doctoral con la finalidad de darle una identificación a aquellos procrastinadores estructurados que, gracias a su autopercepción de eficacia, aún dejando para mañana, están conscientes de poder lograr sus objetivos porque de manera sensata y organizada saben relevar actividades, superponiendo aquellas que pueden ser consideradas urgentes por las importantes o viceversa, sin que ello presuponga un estado de ansiedad o de estrés. En este orden de ideas, la procrasticacia desde su origen etimológico se define como tu autoeficacia para mañana, tu creencia de poder dejar para mañana y ser eficaz, la sustitución o postergación de tareas sustituyendo unas por otras de forma organizada, estructurada y eficaz con el ánimo de producir el efecto deseado o cumplimiento de las metas propuestas. La procrasticacia se entiende así como una habilidad para estimar y gestionar el tiempo sin ocasionar retrasos en el ámbito u organización que se realice o la organización que conlleva de igual manera el cumplimiento de las metas y la productividad. Es la capacidad o habilidad del procrastinador eficaz de dejar pendiente tareas para ocuparse de otras más importantes y de igual forma cumplir con todos los objetivos propuestos. Se trata de una procrastinación positiva. La procrastinación se basa entonces en un proceso de autorregulación de las tareas a través de una organización estructurada o de la procrastinación estructurada o efectiva, que fue conceptualizada por Perry en el año 2012. Se refiere a un hombre hipermoderno, quien es procrastinador autoeficaz, quien desea un reconocimiento de su conducta y acciones en las que resalten los aspectos positivos de la misma, ya que el ser humano es feliz mientras enaltece su esencia y espíritu. No tratándose de una felicidad paradójica en ningún momento o en una japicracia, que es la exacerbación de la felicidad, la obligación de ser feliz, que es otra cosa que también trae angustia y preocupación a quien no la logra. El individuo hipermoderno quiere vivir así, el aquí y el ahora, olvidando que es parte de una comunidad, de una sociedad, pero ahora vive a través de las redes, como señala Hahn. Tiene la sensación de que el tiempo pasa de una forma más veloz que antes y por ello no se le permite rezagarse. Por el contrario, se apresura en toda actividad que desempeña por el miedo de perderse. Si se detiene, se exacerba su vida y así lleva también sus relaciones personales con ese rápido movimiento, apresurando etapas, dejándose llevar por la belleza sin conocer a fondo, enfatizándose en el hoy, ya que el mañana es incierto. Convive en la hipermodernidad las ambigüedades de la sociedad capitalista con la frustración, la ansiedad, la depresión, el estrés y la decepción también, que es intensa. Es así como el procrastinador, generalmente desde el punto de vista que se le conoce, procrastina porque tiene la convicción que una determinada actividad va a suponer un gran esfuerzo, tiene dudas sobre la tarea y su resultado, o para evitar situaciones complicadas o como respuesta a un trastorno psicológico, entre otros aspectos. Pero una vez que él puede hacerse consciente de la circunstancia o problema que lo afecta, de medir las consecuencias del hábito y aplicar las técnicas y estrategias recomendadas, puede lograrse un efecto de planificación o organización horizontal basado en la autorregulación, que se traduce en un aspecto positivo, ya que logrará cumplir con las metas y objetivos propuestos a pesar de estar procrastinando. En la procrastinación se establecen objetivos concretos y claros. Cuanto más concretos sean los objetivos, más fácil será realizarlos. Es importante que se reconozca el impacto de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se debe priorizar, delegar de ser necesario. Allí radica la sustitución de las actividades según el orden de importancia para que las mismas no se conviertan todas en urgentes, la asignación de tiempos a las tareas y actividades necesarias y así como promover en la ejecución la flexibilidad para lograr alternativas cuando debe existir una adaptación a nuevas circunstancias que se presenten. La procrastinación negativa no será presente si se toman en consideración los pasos de autoorganización y no será necesaria la obsesión para ser eficaz, ya que en la priorización y autorregulación va inmersa en sí misma porque se obtendrán los resultados esperados. Repito, los entornos virtuales también pueden verse beneficiados a través de esta autorregulación y autoorganización. En estos tiempos acelerados, el tiempo carece de su ritmo ordenador y el hombre pierde el compás, percibiendo que éste no le alcanza por la rapidez en el que corre y se siente desorientado, desordenado, creándose dispersión temporal, atomizándose no solo el tiempo, sino la vida y la identidad del ser humano.
En esta sociedad hipermoderna, el sujeto se convierte en objeto desechable y el consumo llega hasta sus vínculos, ya que siempre quiere más y lo mejor, y esa visión moderna del ser humano de ser feliz por siempre ya no lo es convincente ni como individuo ni como sociedad, deseando todo lo nuevo en todas las esferas de sus vidas, incluso a ese nivel vincular y donde se siente también inseguridad, incertidumbre y sobre todo desprotección. Todo se refiere al estar satisfecho y se presenta una sociedad sin familias, sin matrimonios, constituyendo la felicidad del hombre actual en diversión que se traduce en consumo en todos los escenarios. Artículos, comida, gente, entre otros, hasta los objetos espirituales. El sujeto hipermoderno, de hecho, no cuenta con el tiempo para tejer redes de encuentros, ya que siempre vive ocupado en su propia formación sin preocuparse del otro ni del futuro de sus relaciones. Por tanto, este trabajo reconoce la procrastinación como una estrategia organizada y sistemática del retraso de actividades para lograr los objetivos planteados, basada en la creencia de las aptitudes del propio ser procrasticaz, es decir, de la confianza en sí mismo de lograr las metas planteadas y en las que el individuo aprende de los valores intrínsecos de sus actos, elevándose sobre sus instintos, adquiriendo una vida plena con sentido. Quienes pueden identificarse como un ser procrasticaz serán las voces de muchos sujetos que hoy por hoy son sancionados y estigmatizados, dejándose de lado la visión de su ser y los resultados aportados a la sociedad y las organizaciones en las que hacen parte. Involucra aceptar que lo que es, sabiendo de dónde viene para poder comprender hacia dónde va. Se trata de ir más allá del análisis del ser humano, se refiere al comportamiento de su propósito y de sus transformaciones desde su independencia, su propia libertad, conociéndose a sí mismo, apreciando la configuración de su propia vida, responsabilizándose de sí, pudiendo sobrellevar la incertidumbre del mañana, pero sabiendo que todo tiene un real sentido. Ciertamente, los seres humanos están organizados dentro de una sociedad en la que viven, lo que produce de forma inevitable una organización social del tiempo que debe repartir entre la vida privada y la vida con el entorno en donde se relaciona íntimamente el aspecto laboral. La jornada de trabajo se condiciona a diversos factores que limitan y ordenan el uso del tiempo y combina a hacer uso de ella de la forma más racional posible. Se ha exigido al hombre para un adecuado funcionamiento de las organizaciones que realice esa distribución del tiempo de forma efectiva si desea lograr satisfacer sus necesidades. Se da prioridad a la ciencia y a la tecnología y no al hombre, y donde el tiempo sigue siendo uno de los recursos más importantes que se constituye en un mecanismo de control, administración y crítica hacia los ejecutivos, ya que al no utilizarlo favorablemente genera como consecuencia efectos que repercuten de manera negativa en la institución o empresa sin permitir así obtener resultados óptimos en la misma. En la virtualidad sucede este fenómeno, en el que sigue otorgándose también mucha importancia al presente, al desenvolvimiento cortoplacista, tiempo en el que deben llevarse a cabo las actividades consideradas inmediatas, ya que de esa manera se puede medir la efectividad empresarial y en donde los administradores deben rendir al máximo su tiempo laboral. El tiempo respuesta. Durante el tiempo de pandemia se le dio mayor relevancia al uso de los medios tecnológicos y fue mucho mayor la exigencia al hombre que se encuentra inmerso en la aceleración. Con el transcurrir de la historia se presenta en él hoy un ser supermoderno, quien percibe que su vida se acelera y ve el tiempo con disincronía, es decir, sin rumbo ni carácter ordenador, producto de la atomización del tiempo. Y es esa sensación, se le pasa a mayor velocidad que antes, como señalaba Araujo. Tiempos hipermodernos, como los describe Lipovetsky, donde el individualismo, el sentimiento de inferioridad o subordinación entre pares tiende a dominar en los entornos laborales actuales. Tratándose de una sociedad en la que existen diversas inconformidades sobre el futuro y el desarrollo personal, y por esa razón es que está a la orden del día que se presente la procrastinación y se encuentren así diversas causas que den lugar al hombre procrastinador, entre muchas otras consecuencias. Estos también son tiempos de una adicción al trabajo, el cual se trata de un apego a una situación y donde lo más importante es el estar ocupados, en producir, siendo entonces así el aspecto laboral un elemento castrador que ocupa un espacio enorme en la vida de la mayoría de los miembros de la sociedad actual, lo que impacta enormemente en su identidad, la cual se va diluyendo y cercenando. Todo esto como consecuencia inmediata de las costumbres modernas y en donde esa dimensión entre el espacio y tiempo limita una emoción esencial del Homo sapiens, la felicidad. Pero lo fundamental es recordar que se es un sujeto cargado de vivencias y subjetividades en el interjuego con otros sujetos.
dotado de una cultura, creencias e ideologías, y como sociedad se es historia. Por tanto, no se puede simplemente pensar de forma individualista, sino entender la posición de los pares. Que el ser humano no es un objeto descartable, sino lleno de sentido, que actúa en su propio espacio-tiempo. Por ello, dentro de todo ese vertiginoso escenario, no debe generalizarse a todo tipo de procrastinador. Perry, desde el año 1995, defiende que se puede llegar a ser productivo a condición de dejar pendiente algo más importante, y así llega a definir el procrastinador estructurado: una persona que consigue hacer muchas cosas dejando de hacer otras. Señala este autor que puede llegar a hacerse un procrastinador eficiente, logrando el sujeto posponer todo de manera productiva. La procrastinación estructurada es el arte de conseguir que este rasgo negativo trabaje a tu favor, por lo que no se puede relacionar a priori la acción de postergar tareas con la vagancia o la holgazanería, y por ello, en lugar de dar soluciones a la procrastinación en sus obras, propone que el procrastinador puede aceptar su hábito más allá de eliminarlo, que éste asuma que puede ser un defecto pero no se castigue por ello, y puede organizarse de forma horizontal con algunas actividades que él mismo se proponga para que algunas tareas se solucionen solas o la divida en pequeñas actividades que realmente pueda asumir, es decir, organizar la estructura de tareas que deben hacerse. No existen, entonces, como vemos, un solo tipo de procrastinador, pero en general se dividen principalmente en dos grandes ramas: los postergadores crónicos, que tienen problemas perpetuos para hacer cosas desagradables, y los situacionales, que simplemente se retrasan pero las completan al final. Y aparece en el escenario, desde la perspectiva de esta investigación, otro tipo de hombre procrastinador que ya lo definimos: el procrasticaz, aquel que tiene la plena fe y creencia en sus aptitudes y habilidades para el manejo del tiempo laboral y discrecional, que estructura sus tareas de tal manera que tiene plena conciencia de las actividades que son consideradas urgentes y las importantes, pudiendo sustituir unas por otras en momentos determinados y entregar resultados efectivos en los tiempos previstos. Aquel ser hipermoderno que desea alejarse de las cadenas de la modernidad y no ser esclavo de un tiempo lineal o cronológico, sino que va más allá en su tiempo antropológico y cosmológico, ya que como el hombre es quien vive el tiempo, donde el control del tiempo laboral es el fruto de una actitud personal más que de una disposición institucional, respetándose el tiempo de las personas que hacen vida en la organización en aras de una eficiencia y efectividad colectiva, es decir, bajo una nueva cultura de aprendizaje. Por eso decía que más allá de presentar un modelo a seguir, es de suma importancia entender al ser humano y que éste hace parte de la organización, siendo preciso aprovechar al máximo todo su potencial, aptitudes y actitudes en pro del desarrollo personal y organizacional mismo. Se puede asegurar que un trabajador feliz propende a generar beneficios, mientras que uno infeliz a la crítica. La felicidad requiere del esfuerzo de ir más allá de nuestra simple mirada humana, que tiende a centrarse en nuestros sufrimientos, pérdidas o miedos o contradicciones, como ha señalado Ardona. Es aprender sobre las propias barreras y límites de la plenitud personal. Si bien cada persona no puede conseguir una felicidad continua, al menos se debe tratar de desarrollar una más real y compatible con la propia naturaleza. Solo de esa manera puede enfrentarse a los retos personales y laborales, y especialmente evitar la procrastinación negativa, transformándola en una procrastinación eficiente, como señalaba Perry, para brindar a la organización efectos positivos contrarrestando los negativos, y teniendo a la tecnología como un aliado. Cuando una sociedad está procrastinando negativamente, es clara señal que existe una crisis interna, por lo que encontrar el origen del hábito es indispensable para evitar que se desencadene un efecto que conlleve la destrucción interna de la misma sociedad, siendo así la autorregulación la propia organización del procrastinador, la clave para la solución de los conflictos generados por la procrastinación, y un reto hoy día para los gerentes y líderes en el entorno laboral. Es hora de erradicar o paliar las costumbres modernas para mejorar el desempeño organizacional y lograr el mayor bienestar posible del talento humano dentro de las organizaciones en las que se hace vida. Y solo presentando nuevas alternativas de gestión laboral, nuevas propuestas que derrumben modelos anteriores enraizados en los individuos y la sociedad misma, es posible un cambio general, utilizando el apoyo de las posibilidades que presenta el desarrollo cultural, científico y tecnológico de la época. Se trata de herramientas para un trabajo en equipo donde todos coadyuven al logro de los objetivos de la organización, porque el éxito es responsabilidad tanto de los empleadores como de los trabajadores. Las organizaciones deben preocuparse de la gestión general de sus trabajadores, involucrando, como señala Fernández, la felicidad organizacional y otras aristas como condiciones de trabajo, procesos operacionales, simplificación de procesos, gestión de personas y su balance con los buenos resultados. Se refiere a todo un engranaje entre el ambiente de trabajo, los procesos y los trabajadores, siendo inviable la puesta en marcha y desarrollo de este modelo dentro de una organización sin esa interacción.
Por todo ello, y especialmente en el ámbito organizacional, es importante reconocer las causas y consecuencias del mal manejo del tiempo por los trabajadores y si existe procrastinación negativa dentro de las organizaciones, haciéndose necesario concienciar a los mismos sobre aquellas actividades que provocan disminución en la productividad de esta e identificar aquellos hábitos que los están afectando, que así como también se hace importante otorgar reconocimiento y un elemento identificativo a aquellos trabajadores que están conscientes de su capacidad de autogestión y autoeficacia en el manejo del tiempo laboral y por el contrario contribuyen a un mejor desempeño dentro de la organización con sus facultades postergativas, ya que no se trata de personas que dejen de hacer para no hacer nada, sino de saber determinar qué hacer primero, qué hacer después y ordenar de forma prioritaria todas sus actividades laborales y también personales con la plena confianza que habrá una entrega y resultado efectivo sin causar ansiedad y mucho menos efectos negativos para su entorno. Conducta que puede convertirse en espejo y elemento motivador para aquellas personas que mantienen el hábito de forma negativa o por causas ya determinadas que en nada benefician a la organización. Es decir, puede convertirse en una vida de aprendizaje o una verdadera cultura de aprendizaje provechosa también en la virtualidad. La identidad es importante, ya que permite determinar la calidad y forma de ver la vida, saber quién soy, qué hago, dónde estoy, a dónde vengo y a dónde deseo ir. Respeta la individualidad, de la libertad de expresión, la aceptación personal y de esa forma se determina la calidad de vida que se desea vivir. La identidad personal depende de un conocimiento que se tiene de ella, de la creencia que se tiene de tal identidad y de las decisiones que hace el ser humano con respecto a la identidad que quiere poseer. Además, permite plantear un principio de diferenciación y otorga reconocimiento que puede ser positivo y negativo. El perfil del procrastinador autoeficaz o procrasticaz es de una persona dotada de conciencia y conciencia, un homo deus, especialmente en el despertar y la conquista de la felicidad, en el rediseño de su cerebro para vivir más y más contento, dotado de una potencialidad distinta a la que se considera corriente, que lo hace diferente del resto y otorgando a sus rasgos o significado, capaz de tejer redes de significado que modifican y condicionan la conducta de las personas. Un individuo que se conoce a sí mismo, como señala Harari. El procrasticaz es un individuo que cree en sí, una persona que responde positivamente ante un conjunto de creencias en sus propias capacidades y por tanto es autoeficaz, eficaz, eficiente y por ende efectivo. Con alta autoestima y capacidad de regeneración, resistente, fuerte por esa autoestima positiva que no solo le hace sentir competente, sino que está predispuesto a hacerlo en todas las facetas de su vida, experimentando la sensación de saberse eficaz, lo que le genera altos niveles de salud y bienestar. Este sujeto tiene un sentimiento de aceptación y amor hacia sí mismo, unido al sentimiento de competencia y valía personal denominado autoeficacia. Por contar con gran seguridad en sus capacidades, considera las tareas difíciles como retos a ser superados en lugar de visualizarlos como amenazas por evitar. Y ante la posibilidad de fracasos aumenta y reafirma sus esfuerzos y perseverancia recuperando rápidamente su sensación de eficacia. El procrasticaz es un procrastinador estructurado, autorregulado, autoorganizado, efectivo, quien gracias a su autopercepción de eficacia gestiona su tiempo, organiza las tareas que debe realizar de una forma que aún dejando para mañana es efectivo y consciente de poder lograr sus objetivos, sabiendo relevar actividades y superponiendo unas por otras y sobre todo teniendo plena conciencia de los hechos y consecuencias en caso de no ser cumplidas sin que le genere estrés o ansiedad. Puede con habilidad superponer actividades que son consideradas urgentes por otras importantes, pero sabiendo que tiene que tener flexibilidad, puede tener flexibilidad ante circunstancias que se presentan. Tiene la plena creencia de poder dejar para mañana y ser eficaz tratándose de un procrastinador positivo. El individuo procrasticaz se juzga a sí mismo, tiene capacidad de autoevaluación y reconoce cuando actúa bien o mal, qué aspectos positivos y negativos posee. Tiene plena conciencia de quién es y conciencia de lo que debe y no hacerse. Altos valores éticos, individuales, sociales y profesionales que guían su comportamiento, por tanto no se permite realizar acciones que perjudiquen a su entorno, menos a su organización. Este sujeto está en constante autoevaluación, lo que le permite mejorar, superar faltas, estar en una actitud de cambio y de superación. Asimismo, y eso le permite reconocerse tal cual es, con éxitos y fallos, con cualidades y defectos, con planes, metas y realizaciones. Es un factor más que proporciona elementos para ser realista.
Es así entonces como la procrastinación como cultura de aprendizaje para la gestión del tiempo laboral explica que se darán cambios organizacionales y beneficios para las organizaciones, producto de la aplicación del concepto. Procrastinación con autoeficacia. Para ello, lo primero para modificar el comportamiento es detectar el problema subyacente. Luego esto conlleva un estudio o análisis sobre el trabajo a ser realizado que está provocando la conducta procrastinadora negativa, ya que mediante la eliminación de alguno de los componentes innecesarios el camino hacia adelante se hace más claro. También se hace necesario la organización de tareas de trabajo para luego organizar las prioridades y una vez que se sabe exactamente lo que se tiene que hacer, se elimina la incertidumbre que puede fomentar la dilación. En la procrastinación, la clasificación entre urgencia, aquellas actividades que requieren una acción inmediata, e importancia, aquellas actividades que tienen que ver con los resultados, es primordial, siendo la segunda más importante para el logro de los objetivos, priorizando actividades a partir de la importancia de las cosas con condicionantes de horarios y urgencias para delegación eficaz. El compromiso es importante para el desarrollo de las actividades. Luego viene el paso a paso, que se refiere a abarcar los trabajos como entidades pequeñas e independientes para forzarse a salir de un estado de dilación del tiempo y no pensar en las otras actividades que ha sustituido. Con la procrastinación, cada persona logra administrarse a sí misma rompiendo la barrera, acciones-tiempo, cuestionándose el pensamiento de Dickens. Nunca hagas mañana lo que puedas hacer hoy, pero con la procrastinación a veces es bueno y oportuno hacerlo mañana. La procrastinación se refiere así a un aprendizaje organizacional que se realizaría a través del conocimiento tácito entre los pares de forma colectiva, utilizando los saberes de los individuos procrastinantes para que sea imitado por los demás. Una vez que el trabajador aprenda esta cultura de aprendizaje, podría entregar asignaciones en concordancia con los objetivos propuestos, lo que le permitirá a su vez pues incrementar las capacidades de logro organizacionales en la medida en que la organización será medida por sus resultados y así podrá visualizar la evolución de cada proceso y área funcional. Por tanto, el conocimiento es un recurso intangible fundamental para el desarrollo de la capacidad productiva y para el mejoramiento continuo, siendo producto de las interacciones de los diferentes individuos partícipes de los distintos subsistemas de esa organización. Lo novedoso de la procrastinación es que incluye la variable tiempo como una que facilita la procrastinación, pero incluye otras variables, entre ellas la percepción personal, lo que generaría un resultado favorable para las organizaciones. La autorregulación y el autocontrol se originan y fundamentan en la autoeficacia. Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la información en variados temas y en distintas formas. Permiten procesar y almacenar grandes datos de manera rápida y confiable, automatizar tareas, establecer comunicaciones inmediatas, simultáneas o no, y participar en comunidades virtuales, siendo prioridad en la socialización y comunicación de hoy día, trayendo importantes cambios a todas las esferas y economía mundial. Una nueva era de revolución tecnológica llamada era de la información y sociedad de la información, donde el conocimiento juega un papel importante. Por ello ya se habla hoy día de la sociedad del conocimiento. La utilización de las TIC se encuentra en diferentes niveles y sectores de la sociedad, siendo los jóvenes impulsores de esta y cuanto a la adaptación de su uso, lo que conlleva a la redefinición de la forma de aprender, el intercambio de conocimiento y comunicación. Las TIC son neutras, es decir, pueden usarse de forma positiva o negativa. El uso apropiado de ellas abre un gran cambio y un gran camino en todos los aspectos relevantes de la vida de la población y se genera un impacto y nuevos significados en sus historias personales y globales. La sociedad, a través de las TIC, promueve una nueva identidad colectiva, nuevos valores culturales, tradiciones, costumbres y modelos sociales y se crean nuevas relaciones económicas para todos los miembros. Las TIC marcan las diferencias entre una sociedad desarrollada y otras en vía de desarrollo. Aquellas comunidades sin acceso a las TIC se encuentran en una clara desventaja en cuanto a su desarrollo económico y de producción, salud, educación, alimentación, entre otros. Son las personas que las utilizan sobre las cuales recae la decisión y responsabilidad del uso de las mismas, y es la democratización de su acceso y uso que las convertirá en una herramienta para la verdadera defensa de los valores de todas las minorías, mientras que el uso para dominar aumenta las desigualdades. Las TIC, de hecho, pueden ayudar en esa estrategia de autorregulación y organización, convirtiéndose en aliadas para evitar la procrastinación laboral. El Internet, los teléfonos móviles, de hecho, ofrecen innumerables distractores, pero existen ya diversas aplicaciones sincronizadas o apps que ayudan a la planificación de la actividad profesional y de esa manera dejar de procrastinar. Android ofrece un diseño antiprocrastinación en el escritorio pantalla para servir como guía en el uso de aplicaciones sincronizadas con Google, ya similares en otros sistemas operativos para móvil. También existen aplicaciones como las listas por hacer,
hacer, desde las más sencillas a otras más complejas para actividades que requieren más planificación, así como el uso de calendarios con cuentas sincronizadas en Google y webs especializadas, e inclusive existen aplicaciones que incorporan de forma completa las agendas calendarios y al encontrarse sincronizadas, en caso de cualquier variación desde el PC llega al móvil y viceversa. La hiperconexión así tiene también dos caras, es enemiga de la eficacia y hasta puede ocasionar problemas de salud, pero si se utiliza adecuadamente puede ser el mejor aliado. Por tanto, se han creado aplicaciones que pueden hacer que se controle dicha adicción. Forex, por ejemplo, es una aplicación disponible en Android, en Windows Phone, también es forma de extensiones para Chrome y Firefox, que pues inhabilita el smartphone durante el tiempo que se haya seleccionado para el crecimiento de un árbol que hemos sembrado mientras queremos concentrarnos en una tarea. La idea es gamificar las tareas y cada árbol crecido otorga dinero virtual y pasa a formar parte de un bosque diario. Bosques que pueden servir de medidor para realizar análisis sobre el uso del tiempo y la efectividad alcanzada, y cada árbol muere si se traduce en un fracaso. Cada árbol se categoriza por hogar, trabajo, estudios, entre otros, y se compite con otros compañeros sobre el cumplimiento de las metas respectivas. Wither es otra aplicación inspirada en el método de disciplina social automática que vigila tu Mac, que nace para solventar la limitación de Forest en los ordenadores, ya que cierra de forma automática aquellos programas que no se estén utilizando por el usuario para reducir las distracciones, como Twitter, Facebook, Snapchat, sin necesidad de borrarlas o bloquearlas porque también son necesarias para el trabajo. Pomodoro es una aplicación que ayuda también a mejorar la organización del tiempo y muy efectiva, que tira tomates a los distractores quienes deben ejecutar una tarea seleccionada durante 25 minutos, descansar 5 y repetir 25 más. O pueden crearse franjas personalizadas. Por cada Pomodoro se puede descansar un poco más y la app cuenta con una sincronización total entre dispositivos. Entonces son muchas las opciones. También la matriz de Eisenhower como estructura visual se puede utilizar en paralelo con herramientas de productividad como Trello para mantener todo organizado. Es una manera fácil de agrupar las tareas según 4 niveles de prioridad, uno de los cuales se deja de lado de inmediato, lo no importante, no urgente, así que realmente solo son 3 las categorías que necesitan tu atención. Se automatiza todo lo que se coloca en la matriz y se evita la ansiedad que provoca tener varias tareas para no poder verlas en un mismo lugar. Para contestar por correo, si no tienes tiempo para ello, pero es necesario hacerlo, se cuenta también con herramientas de crear tarjetas por correo electrónico, la función correo tablero de Trello para reenviarlo automáticamente a la lista de entrantes. Y así cuando se hayan acumulado los correos, la persona sabe que es tiempo de clasificar esas tarjetas en las categorías. Si se está trabajando con varios tableros, también se puede adjuntar una tarjeta o un tablero con la función de tarjetas correspondientes para captar información clave de otros proyectos como fechas de vencimiento y checklists en la propia matriz. Entonces ya vemos que son muchísimas herramientas, también una automatización como de Zapier para crear tarjetas en la lista de entrantes, y tenemos muchas más. Es decir, la tecnología se puede convertir en una aliada como métodos para poder evitar la procrastinación negativa y terminar siendo más procrasticaces que nunca. Son entonces muchas las estrategias y soluciones que se pueden implementar para paliar, contrarrestar, disminuir o erradicar la procrastinación en el ambiente personal o en el entorno laboral, entendiéndose, como dijimos ya siempre, en principio al ser humano, sus necesidades, y utilizando el desarrollo tecnológico que ha aportado el mundo actual. Es desde esa concepción del procrasticaz ya definida, en la que se propone el individuo con una autoeficacia alta, en la que se confía en las habilidades y aptitudes y capacidades para conseguir los objetivos y metas propuestas, que lo posicionarán como efectivo. Es un individuo dotado de conciencia, el que representa al Homo Deus como conocedor pleno de sí mismo, que lo hace creer y confiar en él a pesar de vivir en los tiempos de la inmediatez y en el culto a lo nuevo, en el que su proyecto del yo supone ese elemento de autoidentidad, quien no se rendirá en ello, lo que le permite además su constante autoevaluación. Un procrastinador estructurado, organizado y autorregulado, quien visualiza los retos como objetivos de superación y que se convierte en el amo de su tiempo, cumpliendo con las actividades encomendadas, tomando las decisiones acertadas, siendo así un procrastinador positivo que cuenta con plena madurez y estabilidad emocional, quien integra su personalidad como conquista de su ser, emprendiendo acciones que le permiten crecer y superarse, quien comprende claramente su ethos y lo utiliza a favor, y desde esa perspectiva que se propone la nueva concepción del procrastinador en estos tiempos hipermodernos. Es una nueva construcción identitaria para ser posicionada y además mimetizada e imitada en lo posible por todos aquellos que consideren cumplir con los rasgos o características definidoras.
No puede olvidarse que cada ser es único y por tanto única sus necesidades y potencialidades, mereciendo respeto al máximo la esencia de cada persona como seres individuales en la que cada uno tiene su propio pensamiento y se ha formado a través de sus vivencias, educación y experiencias, y quienes han construido sus propias ideas. Desde el punto ideológico en el accionar pueden existir coincidencias, pero también hay diferencias. La verdad es relativa, siendo el individuo el único quien tiene la certeza de su verdad, de sus hechos, de sus posiciones. Interpretarlo es relativo y puede ser lejano a la realidad. Aprender una nueva habilidad, un nuevo patrón de comportamiento puede hacerse con la simple percepción de la otra persona. Sin embargo, de la esencia no puede escaparse. Se refiere entonces a respetar la esencia de los procrastinadores efectivos, autoeficaces, procrasticaces, y que aquellos que se identifiquen con los rasgos definidores del mismo comprendan el valor agregado de su comportamiento, dejando atrás la estigmatización, cambiando de forma positiva su hábito y comprendiendo además que el tiempo y el espacio es dual de forma filosófica, para comprender también los hechos sociales. Los beneficios que aporta la procrastinación como cultura de aprendizaje y herramienta de gestión del tiempo entre las organizaciones hipermodernas son cumplimiento de las metas organizacionales, permite tenerse en cuenta la eficacia, que es más importante que la eficiencia, ya que la meta debe ser el logro de los objetivos, buena coordinación del personal de la empresa, ya que aprovecha las cualidades de cada empleado con una adecuada coordinación que permite que se repitan tareas, permite fijar y asignar responsabilidades bajo un cronograma para la realización de tareas y así aliviar las tensiones del trabajo personal y verificar avances hacia el logro de objetivos. Mejora el clima organizacional, el clima y la comunicación entre los miembros de la organización, agiliza el proceso de la toma de decisiones y los encamina hacia la pertinencia y certeza, evita la incertidumbre, aumenta la productividad y la satisfacción de los clientes, reduce costes y evita pérdidas sin desperdiciar recursos económicos, materiales ni humanos y mejora la eficiencia. También incrementa el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa y garantiza la subsistencia de la organización en el mercado a pesar de los cambios que puedan presentarse. Contribuye así al equilibrio organizacional. Se trata así de la procrastinación en la virtualidad. Muchísimas gracias.